Amigos de Como Cada Mañana, regresamos al estudio. Estamos listos para platicar con nuestro experto, Edmundo Sánchez, psicólogo. ¿Cómo estás? Pues un placer. Bien, nuestro muy bien, coach Javier. de vida, ¿no? Y vaya Encantado de estar que aquí. en este aspecto sí necesitamos muchísima orientación, ¿no? Los padres, yo creo que finalmente siempre estamos esperanzados a que nuestros hijos cumplan muchas de las expectativas que tal vez como seres humanos nosotros no logramos. Y finalmente, cuando vemos que las cosas no se van dando como lo deseamos, vamos suspirando, ¿verdad? Diciendo, ay, ojalá, ojalá, ojalá. Entonces, el hecho de que alguien de repente nos llegue y nos confiese, papá, fíjate que me gustan los de mi mismo sexo. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué pasa en el padre? Y digo, pregunto yo qué pasa primero para explicarlo como tal y que nos ayude a entender cómo podríamos reaccionar favorablemente o ayudar a nuestro hijo o que el susto nos pase de inmediato lo más pronto posible. Claro. Fíjate que, bueno, tú bien decías, hay siempre una expectativa, ¿no? Por parte del padre de lo que tu hijo te gustaría que fuera, y no es casualidad que muchos hijos terminen muchas veces estudiando, escogiendo una profesión que les agrade a los padres, ¿no? Y es también muy común ver el hijo de médico y el nieto del hijo y el padre es médico, se da con mucha frecuencia, que también hay una identificación, ¿no? En la profesión o la ocupación del padre, es muy común que suceda eso. Entonces, el primer impacto tiene que ver con ese sentido, digamos, de frustración, en el más castellano sentido de la palabra, en donde no son las cosas como tú quisieras que fueran. Claro. Entonces, ahí hay un impacto. Como se mezclan cosas que tienen que ver con la moralidad, se vuelve un poquito más complicado el trámite, se vuelve un poquito más complicado el paso del impacto, del susto, del trago amargo. Yo te diría, sin embargo, que en la mayoría de las familias, porque lamentablemente no es en todas, pero en la mayoría de las familias el impacto se parece mucho a descubrir que tu hija adolescente está embarazada. Hay una similitud en esa reacción, en esa condición, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo que tú querías, ¿no? Tú esperabas que tu hija terminara tal vez la universidad y luego se encontrara un buen tipo y luego se casara y luego tuviera su hijo. Entonces te saca de esa lógica de que tú tienes en tu cabeza y entonces viene ese impacto. También tiene un cierto toque de contenido moral, porque resulta que tu niña pura, casta y sana, que no, incapaz de hacer nada, pues resultó que se comió, ahora sí, como dicen en mi pueblo, la torta antes del recreo y ya está embarazada. Entonces, en la mayoría de las familias, la reacción de las emociones, del no te quiero volver a ver, me caes muy gordo, ¿cómo es posible? Te vas de esta casa, todas estas cosas que son salpicones del drama familiar, se parece mucho a cuando se destapa la homosexualidad en una familia. Y en la mayoría de los casos hay esa reconciliación, es una cuestión de tiempo, una cuestión de asimilación y normalmente con el tiempo las emociones, las aguas vuelven a su nivel y se restablecen emociones. Lamentablemente hay un cierto porcentaje de familias que no lo pueden procesar y que hay un rompimiento definitivo, no se vuelven a reinstalar esas relaciones familiares y muchas veces se debe precisamente pues a todo el prejuicio, a toda la basura que todavía tenemos muchos en la cabeza que nos circula de que no podemos aceptar la homosexualidad como una condición humana. Claro. Que estés de acuerdo o que opines, eso es otra cosa, pero de que existe, existe, ¿no? O sea, ahí está esa condición y esa realidad. Prejuicio y que pues es primo hermano de la ignorancia a final de cuentas, ¿verdad? Definitivamente. Mundo, tenemos una llamada telefónica, Adelante. si nos permites, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, hola. ¿Ya no la tenemos? Bueno, vamos a tratar de recuperarla. Tenía comentario al respecto, ¿no? Decidió no salir del closet del día de hoy. No, por supuesto. Era un comentario al respecto. Bueno, me imagino que estaba muy interesante, ya nos estaban avisando de ello. Con toda libertad puede usted hacerlo nuevamente. Claro. Pero volvemos al tema entonces, Edmundo. Es finalmente una complicación y una mezcla de reacción por la sorpresa, motivada por muchos factores. Entre ellos, pues ya hablábamos, el prejuicio, la ignorancia, el desencanto, la desesperanza, hijo, ya no es lo que yo esperaba, ¿no? Así es. Y como te digo, esta cuestión del prejuicio que todavía circula mucho, que no entendemos lo que es en realidad la homosexualidad, creo que va a pasar mucho tiempo antes de que la podamos comprender por completo. La realidad es que hemos estudiado la sexualidad humana, no solo la homosexualidad, la sexualidad humana como un evento, como una realidad de manera decidida hace apenas 70 años.
y todavía no la hemos escudriñado bien. O sea, todavía no entendemos bien lo que mueve al ser humano hacia el deseo sexual, lo que lo satisface, lo que sería normal en la vida sexual. Es decir, hay muchas preguntas que no hemos podido contestar. La gente, por supuesto, moralista y conservadora, cree que tiene todas las respuestas, pero la realidad es que hemos estado estudiando la sexualidad de manera muy seria, científica, médica, psicológica, hace aproximadamente 70 años y todavía no sabemos nada, ¿no? Entonces, la discusión de si la homosexualidad debería existir o no, a mí en lo personal me parece una discusión bastante estúpida, porque a final de cuentas ahí está, ¿no? Es decir, Claro, no podemos de alguna manera negar esa realidad, aunque hay gente que intenta pensar que este tiene solución, y como la misma comunidad gay dice, pues esto no es una gripa, ¿no? No es algo que sea pasajero y que le podamos dar trámite tan sencillo como esto. Entonces, esa es la realidad que tenemos que ajustarnos, y esa es la parte que a mí me parece que sería muy importante que la familia tuviera conciencia. Hay un proceso de adaptación y de ajuste, no de arreglo, no de componer. O sea, esto no es un carro descompuesto. Esta es una situación, es una realidad, es una condición de vida. Tienes una chica que está embarazada y va a tener un hijo a los 14, 15 años. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ajustarnos, tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar decisiones y tomar posturas, ¿no? Esto es igual. Tienes un hijo homosexual, bueno, pues vamos a ver cuáles son los ajustes, cómo podemos de alguna manera adaptarnos. Y claro, y si no se puede, pues entonces habrá que trabajar en esa separación también lo más pacífica y placentera que se pueda, que ojalá no sea así, pero finalmente yo recomiendo también que se busque ayuda profesional en estos casos. Estoy completamente convencido, porque yo creo, Edmundo, que si finalmente una situación como esta terminara en una ruptura, habría daños colaterales profundísimos, Claro, y que arrastrarían a todos los miembros de la familia por muchísimo tiempo, tanto como dure esa separación o distanciamiento. así es, así es. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tu número de contacto, por favor? Con mucho gusto, en Tijuana 634-9750, 634-9750, San Diego 619-618-2864, y por supuesto, siempre más información en edmundosanchez.com. Muy interesantes, como siempre, y candentes estos temas, Edmundo. Muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana. Aquí estaremos el lunes. Vamos con Marta al otro lado del estudio. Marta, adelante.